Mi nombre es Jorge Flores y estoy al frente de Pantallas Amigas desde hace ya 16 años que empezó nuestra actividad. El objetivo de la pequeña sesión taller de hoy es destacar los puntos fundamentales que en torno al uso de videojuegos por parte de nuestros hijos e hijas tenemos que tener en cuenta en las familias. No podemos entrar mucho en el detalle porque es un campo muy amplio, pero trataremos de poner los aspectos fundamentales. Yo creo que en primer lugar habría que hacer una reflexión de cómo son los videojuegos hoy, ¿no? Es un campo muy amplio, no podemos pensar únicamente en las grandes producciones que podemos ver anunciadas en épocas de regalos, ni tampoco en aquellos videojuegos que quizás identificábamos las personas más adultas en nuestros tiempos, ¿no? De tipo arcade, que estaban igual en las máquinas recreativas o en los bares o que se podían jugar en casa. La verdad es que los videojuegos han cambiado mucho en muchas cuestiones. También han cambiado el perfil de las personas que juegan. Hay países en los que la media de edad de las personas videojugadoras puede estar en 30 o 40 años. Luego ya no es para nada una cuestión solo de niños, niñas o adolescentes. Esto hay que tenerlo también muy claro también. ¿A qué se juega? Ha cambiado mucho la diversidad, la variedad, no ya de las plataformas, sino de las historias, de las posibilidades de juego, son enormes, no nos podemos ni imaginar, ¿no? Por eso en este primer minuto de vídeo quería abrir un poco ese panorama y también las circunstancias y los momentos en los que se juega. Podemos jugar, se juega en las casas, pero se juega también en la calle mientras esperamos al autobús o tomamos el metro. Se juega también en los centros educativos. Y no solo en esos lugares, sino también de qué forma, ¿no? Podemos jugar con decenas, incluso cientos de personas simultáneamente. Podemos jugar nosotros solos, podemos hacerlo tumbados en la cama o simplemente en el sofá de casa con una tablet, con un móvil, con una videoconsola o con un ordenador. El panorama ha cambiado mucho y quizás ese aluvión de novedades que no para, ¿no? Igual en algunos casos a las familias nos puede distraer y tenemos la responsabilidad, yo creo, de sacar el máximo provecho de esta oportunidad que son los videojuegos. Para reflejar un poquito lo que hemos hablado y recordamos que esta pequeña intervención trata sobre acompañar, ¿no? Para compartir los videojuegos en familia, pues para trasladar valores, para fomentar el bienestar digital y también la ciberconvivencia positiva. Bueno, vamos a ver, como decía, para romper un poquito esos estereotipos que podíamos tener, unos ejemplos de algunos juegos y las dinámicas que hay detrás de ellos. Bueno, este ejemplo de juego, que es realmente una app que se puede jugar en tablet o en móvil, pues habla o se llama Date Cuenta y tiene que ver con la igualdad, el momento de la igualdad en la red. Al final, lo que tratábamos con este videojuego, que lo diseñamos en Pantallas Amigas, era simplemente que la gente reflexionara sobre la carga sexista o machista que pueden tener determinados comentarios en internet, y por eso elegimos pues una plataforma que es pública, que tiene mensajes cortos, como es Twitter. Bueno, en ese juego que se proponía a los escolares y que se puede jugar también en familia, ¿por qué no? Lo que aparecen son diferentes mensajes que vienen a ser tweets y tenemos como 4 colores. Tenemos el color verde, donde el tweet sería plenamente positivo, incluso con una reivindicación para la igualdad. El azul, que sería un tweet con un contenido más o menos neutro, es decir, ni positivo ni negativo. El amarillo, que podría ser aquellos mensajes que pueden ser delicados o no promover la igualdad. Y por último los naranjas o los más peligrosos, que son mensajes plenamente machistas. Lo que está apareciendo en cada uno de esos cuadraditos son efectivamente tweets que la persona que está jugando lo que tiene que hacer es ubicarlos en cada una de esas categorías. Bueno, con esta dinámica lo que conseguimos es que se realice una reflexión sobre lo que pretendíamos, ¿no? Lo que hay detrás de un determinado mensaje, y que esta reflexión se pueda hacer en grupo
o en familia. Lo que hemos conseguido también es, bueno, pues hacer que sea un proceso lúdico, donde esa reflexión, que en principio no es lo que le gusta hacer a la gente, sea necesaria. ¿Por qué? Porque cuantos más tweets identifiquemos en la categoría adecuada, más mensajes sepamos decodificar con esas gafas violetas, pues más posibilidades tendremos de llegar a una parte más lúdica, como puede ser esta de cazar pájaros, y posteriormente de ordenarlos. Esto nos ha llevado incluso a que determinados chicos y chicas quieran volver a repetir esa parte más aburrida, que es de interpretar, para poder obtener un mejor posicionamiento y un mayor tiempo de diversión en esta segunda fase. Es decir, hemos conseguido trabajar cuestiones de pensamiento crítico respecto a la igualdad de forma gamificada mediante este sencillo juego. Bueno, este segundo ejemplo es un juego que lo hemos puesto en el móvil, que también es una plataforma en la que se puede disfrutar de él y que se llama Mobile in Adventure, y lo que trata es de reflejar, de poner en situación precisamente a los usuarios más jóvenes, que cuando hacemos alguna cosa más que conducir, y por eso está simulando, pues bueno, un conductor y que gira el volante inclinando el móvil. Decimos que cuando tratamos de hacer algo más que conducir, con todo lo que de atención requiere, y en este caso sería, por ejemplo, responder una llamada que requiere un minijuego, pues estamos comprometiendo la seguridad de la circulación y no vamos a ser en definitiva capaces de atender a todo lo que estamos atendiendo. Cuando estamos conduciendo necesitamos el 100% de nuestra atención visual, mental y manual también. Por eso, si estamos, como aparece en la imagen, pues pendientes del pitido de un móvil porque nos ha llegado una alerta y pensamos que puede ser un mensaje que necesariamente, y nunca es así, tenemos que responder en ese momento, pues vamos a ver, precisamente vamos a experimentar que no es posible atender ese mensaje y seguir jugando con éxito o llegando al destino a este juego. Es una forma de experimentación en primera persona usando esta estrategia. Bueno, como tercer ejemplo tenemos estas imágenes que corresponden a un testeo del videojuego que hicimos. Fue testeado por alumnado de una universidad de México, y precisamente lo que están haciendo es viendo la usabilidad, si el videojuego se entiende bien, si los controles funcionan bien, cosa que también es objeto de disfrute en sí mismo, ¿no? Descubrir las posibilidades del juego, saber cómo funciona, y no tanto que a uno se lo den mascado, ¿no? De hecho, nunca leen las instrucciones, y si acaso para superar algún determinado nivel, pues consultan a otras personas que han jugado antes. Este videojuego, que al final, de nuevo, trata de tener una utilidad didáctica, lo que representa es, bueno, pues que al final determinadas configuraciones que tenemos del móvil pueden afectar a nuestra privacidad. Para eso, lo que hemos hecho es situar en un escenario tipo Comecocos a personajes famosos que, en función de las casillas que vayan pisando o dejando de pisar, activando o desactivando, pues simula que de alguna manera están cambiando los controles de privacidad de su móvil o de sus acciones en la red. Por ejemplo, el etiquetado de fotografías, activar la geolocalización, pues pueden ser elementos que, teniéndolos activados, es decir, si hemos activado esas casillas, van a hacer que aquellos perseguidores, fans o paparazzi que estamos tratando de evitar como famosos que somos, pues al final den con nosotros, ¿no? Y por lo tanto nos eliminen del juego. También se representa en esta otra imagen cómo se puede jugar una videoconsola chiquitina de las de antes, bueno, y simulando una experiencia muy retro, que precisamente sirve también para atraer al público más adulto, y que precisamente sea un juego compartido en familia, ¿no? Y ya no es común ver ese tipo de máquinas con esos mandos tan legendarios para quienes tenemos una edad. Bueno, hemos visto algunos ejemplos de aplicaciones didácticas de los videojuegos con un trasfondo educativo y sobre todo de promoción de valores. Creo que cuando hablamos del uso de los videojuegos en familia, tenemos dos retos, ¿no? En primer lugar, en tanto que queremos lo mejor para nuestros hijos, optimizar las oportunidades. Yo creo que es
un entorno lleno de posibilidades, y que nuestra misión como padres y madres, como educadores, es precisamente tratar de obtener el máximo, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo y de derechos de la infancia, tenemos que tener en cuenta que tenemos que velar por su más pleno y mejor desarrollo. En ese sentido, y en cuanto a oportunidades, creo que claramente una que no tiene que ser para nada desmerecida es la propia del juego y de la diversión. El juego es algo necesario, es un derecho para niños y niñas, y la diversión, por supuesto, contribuye a nuestro bienestar. Cuando hablamos de salud, hablamos de bienestar físico, pero también mental y relacional. Por lo tanto, ese fin que tienen los videojuegos, que es de la diversión, es una oportunidad que también tenemos que maximizar. Otra gran oportunidad que presentan los videojuegos, sin entrar en detalles y eso, en las diferentes clasificaciones que tienen, es obviamente la del aprendizaje. Vamos a ver también el acceso a la cultura o a otras cuestiones, pero visto como aprendizaje, inicialmente podemos aprender procedimientos, podemos aprender conceptos y también, como no, valores, ¿no? En algunas circunstancias, y depende de qué manera. Yo creo que es un entorno muy rico, hay cultura audiovisual, podemos desarrollar nuestras competencias digitales también, algunas cualidades que esos entornos estimulan de manera especial. Luego, jugando, también aprendemos y nos desarrollamos como personas. Podríamos, si acaso, citar una tercera oportunidad que, bueno, es en sí misma una oportunidad, pero sobre todo y también digamos que avala o potencia las otras dos, y es el aspecto relacional de los videojuegos. Estos entornos de compartir diversión han sido en muchas ocasiones algo muy especialmente valorado por personas que, por condiciones propias o circunstanciales en un momento determinado, han tenido la fortuna de poder recurrir a esos entornos de socialización online que son los videojuegos, y entretenerse, divertirse, aprender, como decíamos antes, potenciando esas otras dos características, o incluso abrirse una vida social a la que de otra manera no podrían haber accedido. Entonces, creo que nuestro deber en la familia es tratar de optimizar estas oportunidades, pero también hay que hablar de los retos que plantean los videojuegos. Yo creo que es positivo hablar de los retos, no hay por qué esconderlos para nada, por muy positivos, una actitud muy positiva que tengamos hacia los videojuegos. ¿Cómo no? Nadie discute que haya que hablar de accidentes de tráfico, pasa un poco, y nadie discute la utilidad del coche, ¿no? Entonces, en los videojuegos también hay retos. ¿Qué tipo de retos? Bueno, pues en primer lugar, digamos que lo que más está en la mente de las personas, ¿no? Pues es los contenidos, los valores que pueden de alguna forma trasladar esos videojuegos a nuestros hijos e hijas. Cierto es que no es fácil identificar qué videojuegos son positivos o qué tipo de valores transmiten. Sí que hay una clasificación PEGI, hay algún otro estándar, podemos recurrir y debemos recurrir a revisiones que podemos encontrar online, pero realmente un videojuego no es una película de 90 minutos o un capítulo de 30 que podemos ver linealmente y analizar por nosotros mismos, ¿no? Tenemos que desarrollar nuestras competencias como personas adultas críticas, sabemos manejar las redes sociales, sabemos lo que es identificar una fuente reciente y de calidad para poder ver más allá del código PEGI, porque no todos están clasificados por ese estándar, ver si ese videojuego puede ser adecuado o no para nuestro hijo, y en ese sentido preocuparnos o no por los valores o los contenidos que transmite. En segundo lugar, no menos importante, es ver, o que puede ser un reto, con quién juega. Al final es un entorno de socialización, como es la calle, como es la escuela, como es también la familia, o como son las redes sociales. En los videojuegos estamos, y eso es una ventaja, como hemos dicho, hablando o relacionándonos con otras personas, pero el reto es también qué tipo de personas y qué actitudes pueden tener con nosotros. Por eso hablamos también de compartir en familia, para fomentar la ciberconvivencia positiva. Otro factor que puede ser un reto es cuánto jugamos. Es una preocupación también en algunas familias, ¿no? Como todo, hay que ver cuál es la medida adecuada. Una buena dieta muy abundante, sobreabundante, no es buena. Por lo tanto, es importante gestionar esa cantidad de juego y que sea equilibrado con otras actividades,
digitales o no digitales, o incluso si es de actividad de videojuegos, pues que sea repartido entre varios videojuegos, porque así esa dieta digital será más rica. También, no menos importante, es en qué momento se juega, ¿no? Aunque no juguemos demasiado, aunque juguemos algo adecuado, si jugamos en momentos inadecuados, pues no es para nada deseable y puede trastocar un poco las dinámicas o nuestro bienestar y nuestra salud. Bueno, en definitiva también con los retos lo que se trata es de minimizarlos, ¿no? Si optimizamos, maximizamos oportunidades y disminuimos retos, lo que vamos a tener es el saldo más netamente positivo que podemos obtener de esta oportunidad, sobre todo que suponen los videojuegos. En este sentido, podemos ver, o estamos permanentemente en las aulas, estamos con familias dando talleres de muy diferente tipo, pero estamos desde Pantallas Amigas permanentemente tocando el suelo, ¿no? Con los pies en la tierra, de lo que preocupa a las familias, de cuáles son las expectativas de unas y otras agentes. Y en ese sentido hemos grabado una experiencia ya hace algún tiempo que precisamente les da la voz a ellos y a ellas, ¿no? Por un lado a las personas adultas y por otro lado a los hijos e hijas, de cómo viven estos videojuegos, y yo creo que es un enfoque siempre importante. Para mí los videojuegos son una forma de ayuda para los padres y una herramienta de entretenimiento para tus hijos. Para mí los videojuegos son para entretenerse y divertirse y pasar el rato. Poder hacer nuevos amigos y pasarme más niveles y demás cosas. A mí me gusta tenerlos juntos y los tienes controlados porque están jugando en casa. Yo la verdad es que nunca he jugado a videojuegos. Mi opinión personal es que son aburridos. Que me parece una pérdida de tiempo sentarme delante del ordenador, estar ahí horas y horas apretando un botón. Pero porque tampoco has intentado que te interese. Un montón de cosas que aprendes que a la hora de manejar tecnologías te puede servir. Si no das ningún dato, no hay ninguno mientras no des datos personales, ni mandes fotos, ni nada por el estilo. La persona te puede estar mintiendo en todo y puede coger muchos datos tuyos y te puede hacer daño o algo. Una cosa importante del juego online es saber con quién estás jugando, que esa persona se identifique y que tú sepas que pertenece a tu grupo de amigos. Como no vas a poder nunca controlar la persona que está al otro lado de la pantalla, saber lo que decir y lo que no, pensar un poco en eso que estás dando sin saber quién lo puede leer. No agregando a la gente que no conocemos de nada. No sabemos quién está detrás de esos perfiles, no sabemos quiénes son. Está prohibido, ¿verdad? Que hay mucha trampa por ahí. En este vídeo precisamente del taller de Safer Internet Gaming hemos visto una pantalla grande donde están gesticulando, ¿no? en algunas ocasiones, o sobre todo un padre y luego algún hijo. Bueno, esta es una experiencia que hicimos con la plataforma de Kinect. ¿Por qué elegimos esa plataforma? Bueno, precisamente esa dinámica de analizar contenido lo habíamos usado en la app anterior que hemos visto respecto a violencia de género, poder evaluar qué carga tiene en ese sentido un determinado mensaje. Bueno, pues en este caso lo que hicimos es aplicar esa misma metodología con tweets que salen de forma aleatoria de una base de datos que podríamos incluso cambiar y ver qué carga respecto al fomento de la convivencia positiva, ¿no? Qué carga emocional podrían tener esos mensajes, ¿no? Esta es la forma en la que está representada en este taller esa dinámica en base a un videojuego. Y lo hicimos precisamente con Kinect porque al hacerlo en pantalla grande nos permitía una cosa muy interesante, ¿no? Que era no solo que colaboraran en grupo y pudieran opinar otras personas que están viéndolo, porque aquí también estaba una estrategia de gamificación con puntuaciones y retos, sino también que permitía tener la sensación de, bueno, eso que yo he pensado y que lo estoy poniendo ahí, o que tengo que tomar una decisión sobre ese tweet o sobre esa evaluación que yo hago de ese mensaje, que pueden estar opinando simultáneamente otras personas que quizás no percibo tanto, pero que están ahí y lo ven en grande, ¿no? Es a veces
el reflejo de lo que ocurre en Internet, ¿no? Decimos cosas para una audiencia, pero hay una audiencia mucho mayor que está detrás y que puede opinar y que puede interpretar, y por eso también el análisis crítico de lo que dicen otras personas y que pretenden, y sobre todo de lo que nosotros comunicamos y para qué. Bueno, pues de nuevo, haciendo una estrategia lúdica en base a un videojuego, y en este caso una plataforma que ya va a dejar de fabricarse, como es la Kinect, hemos conseguido lo que pretendíamos, ¿no? Juntar a las familias en esa actividad didáctica que va a servir para generar confianza, para generar complicidad. Yo creo que eso es muy interesante, esa aproximación más positiva a los videojuegos. Vemos en estas imágenes que fueron grabadas en un aula cómo pues, los alumnos están plenamente implicados en la faena, ¿no? Hay dos que están protagonizando el juego. En este momento de la fase del juego pues ya previamente han ordenado, vamos a decir, por colores o por categorías los tweets, y ahora digamos que es una dinámica más de agilidad o de reto manual el ir picando, ¿no? Porque lo hacen con el pico, esos tweets, y arrastrándolos al lugar adecuado. Vemos que al final hay otros alumnos que han participado en el reto, forman grupos, incluso unos alumnos pueden plantear los tweets que quieren de alguna manera proponer a los otros en forma de reto, ¿no? Para que no sumen tantos. Incluso el propio videojuego pues tenía unas instrucciones donde invitaba a jugar y contaba cuál era la dinámica del mismo. Como decimos, esto se ha utilizado en diferentes centros educativos y es una manera estupenda de promover, como decíamos, valores, también convivencia positiva, porque están en torno a esa dinámica de juego, y por supuesto el bienestar, ¿no? que produce el compartir ese tipo de actividad y divertirse con ello. Bueno, otra de las cuestiones importantes para ayudarnos a tomar, a que nuestras decisiones en definitiva se lleven a cabo son las herramientas o los sistemas de control parental. Son bastante completos cada vez más, pero a la vez todo aquello que es completo pues tiene muchas opciones de configuración, ¿no? Para adaptarse a cada necesidad en concreto, y esto a veces los hace no muy fáciles de entender a simple vista. Por otro lado, van cambiando y además hay diferentes niveles de implementación. Entonces, en este caso lo que más importante nos parecía es hacer un esquema general como el que aparece en este gráfico, donde podamos tener una idea de en qué puntos podemos, como decimos, establecer nuestras decisiones parentales en un formato de control. Habría como 3 niveles o 3 capas en este sentido. El primero sería el de los dispositivos, o se puede llamar en algún momento periféricos, ¿no? Pero yo casi preferiría hablar de dispositivos de juego, de acceso al juego. Ahí habría 2 grandes grupos. Por un lado estarían los ordenadores con las tablets y los móviles, y por otro lado ya unos sistemas más propietarios que serían las videoconsolas. Pues bien, por ejemplo, con un ordenador podríamos, con un sistema de control parental o en nuestro mismo móvil, determinar que a partir de una determinada hora en concreto nuestro hijo no pudiera acceder a Internet y por lo tanto tampoco podría estar jugando un videojuego, o identificar también aquellas apps o servicios que no queremos que use o que use durante un determinado periodo de tiempo, con lo cual si esas corresponden a un juego online o un acceso a una plataforma online, pues también estaríamos, aunque es un sistema de control parental que atiende también otras funciones, estaríamos también limitando las posibilidades de juego. Yo creo que es importante entender este esquema. Asimismo, las propias videoconsolas, cada cual tiene sus propios sistemas y opciones de control parental. Y en este gráfico hemos simplemente identificado algunas de forma general. Esa sería como digamos la primera capa de posibilidad de filtrar, ¿no? O de controlar, o de limitar, de acotar. Habría una segunda capa que sería cuando accedemos a tiendas o servicios, es decir, allí donde podemos comprar, gastar dinero, acceder a determinadas funciones de comunicación con otras personas. Bueno, esto está dentro también de lo que podríamos decir la dinámica de los videojuegos, o de las cosas que queremos supervisar y controlar, y por lo tanto también ahí tenemos, depende de la tienda y del servicio,
unas determinadas opciones que configurar. Y por último, en la última, digamos, escalón donde podemos establecer opciones de control parental sería el del propio videojuego, independientemente de que luego se hagan online o en el propio dispositivo. El propio videojuego, muchos de ellos tienen un sistema de control parental, y como en las otras plataformas o capas, habitualmente suele ser con un nivel de privilegio, vamos a decir, de supervisor o superadministrador o administradora, a partir del cual se conceden diferentes papeles o perfiles a quizás otras personas adultas o quizás personas menores, y a partir de esos diferentes perfiles, que incluso pueden ser nominativos, es decir, con cada hijo establecer unas determinadas condiciones, por ejemplo, pues ir configurando, ir modelando ese uso que previamente hemos definido y que, gracias al control parental, nos ayuda a limitar, dirigir y supervisar. Yo creo que lo importante de esto es saber que hay opciones a diferentes niveles para este tipo de controles, y que, bueno, en cada ocasión tenemos que ver cuál de ellas podemos usar. De nuevo, aquí haríamos un llamamiento desde Pantallas Amigas a la proactividad en la búsqueda de la información. Decimos que esto es un mundo amplio, es un mundo cambiante, y por lo tanto y nuestras necesidades también son cambiantes. No solo cambia el sistema, el ecosistema, sino también cambiamos nosotros, ¿no? Nuestros hijos crecen y nosotros adquirimos también otras habilidades. Yo creo que es importante dedicar un poquito de tiempo no se puede estar al día en todo, ni se pretende, pero sí a interesarnos, a buscar información sobre aquellas cosas que nos pueden estar concerniendo en el corto plazo. Si nos piden un título de un videojuego, pues ver, por ejemplo, qué calificación, como decíamos antes, puede tener este videojuego, pero automáticamente también pues interesarnos si determinada plataforma o si ese título o videojuego tiene unas opciones de control parental y cómo se pueden manejar. Información para esto, pues está Internet, evidentemente. Está casi todo puesto en vídeo. Repito, es simplemente buscar un poquito bien y tener criterio para identificar cuál es la fuente, que sea confiable y no con intereses, y también que no sea demasiado antigua y por lo tanto ya no pertinente. Con esto yo creo que hay herramientas suficientes como para gestionar ese control parental. Recuerdo que hemos tenido multitud de sesiones con padres y madres. Recuerdo que había en este caso un padre que hablaba de cómo le podía enseñar, pues, para que su hijo no se saltara el control parental. Y hombre, eso puede ocurrir. También puede usar el dispositivo de un compañero, de un primo. Bueno, hay muchas formas, pero eso no quiere decir que no tengamos que poner la intención en usarlos, ¿no? Intentar ayudarnos de aquello que, desde el momento en que hay internet en muchos sitios y además los dispositivos son cada vez más portables, nuestra supervisión directa está cada vez, por lo tanto, más limitada. Luego, ayudémonos de estas herramientas, que no son la solución. No podemos pretender que con un control parental, que le demos a un botón, que configuremos algo y aquello ya no tenga problemas, no, en absoluto. Pero yo creo que hoy en día es una función que nos puede ayudar y que tenemos que utilizar para que nos ayude, independientemente y de forma complementaria a todas las demás, como es la supervisión directa, la educación y, por supuesto, el acompañamiento. Hablamos de control parental, hablamos de proteger o limitar, y en este sentido hay que destacar que las propias plataformas suelen tener unos términos de uso, unas condiciones, de tal manera que toda aquella persona que está dentro de ellas ha aceptado que va a cumplir esas normas, ¿no? Al margen de las leyes, al margen de otras cuestiones del ámbito general, las plataformas, las redes sociales, las plataformas de juego, los videojuegos suelen tener unas reglas de comportamiento, por decirlo así. Cuando estamos ante una situación de abuso, de acoso, eso es seguro que está limitado e impedido por la plataforma en sus condiciones. Por lo tanto, más allá del control parental, si vemos una situación delicada, lo que tenemos que hacer es acudir a las herramientas de reporte de abusos, de denuncia que tienen los propios videojuegos o plataformas, para que nos ayuden, incluso, al margen de eso, si estamos en esa desgraciada situación, guardar pruebas de lo que está pasando. Pero también ese servicio de soporte
de vigilancia, por decirlo de alguna manera, de que esas normas se cumplen, estarán ahí para garantizar un disfrute saludable de los videojuegos. Más útil quizás que proporcionar unos títulos concretos sea dar una serie de recomendaciones para la elección y disfrute de los videojuegos en familia. En este sentido hicimos un decálogo hace un tiempo y señalo aquí las ideas principales. El primer consejo sin duda es informarse bien sobre el juego que queremos descargar o comprar. Ahí está el código PEGI que nos da ciertos parámetros, pero no siempre está disponible, y en todo caso tenemos internet para consultar fuentes confiables y actualizadas sobre evaluaciones de videojuegos. En segundo lugar, en la medida de lo posible podemos elegir videojuegos que estimulen la creatividad o la lectura, como puedan ser juegos de rol, aventuras gráficas. Así de esta manera estaremos trabajando también esos aspectos tan importantes y que a veces descuidamos en otras funciones de uso de las redes sociales. En tercer lugar, en la medida de lo posible, seleccionar videojuegos donde se participe en grupo, party games, de tal manera que nos podamos integrar en familia y formar parte de esa dinámica lúdica tan interesante para nuestros hijos e hijas. La cuarta recomendación sería prestar atención a esos videojuegos que comienzan siendo gratuitos y que luego nos pueden pedir pagos. Simplemente estar alerta si queremos pagar o no, en qué medida y cuál es el mecanismo en su caso que se utilizaría, y si es suficientemente seguro, y avisa al respecto. La quinta recomendación sería evitar quizás esos videojuegos que con ese señuelo de ser gratuito resulta que esconden dentro cierto malware que pueden poner en peligro nuestro equipo, nuestra seguridad, nuestra privacidad. Luego, simplemente estar alerta de esas falsas gangas. La sexta recomendación sería, si no, tener en cuenta el componente online del videojuego que estemos valorando adquirir. Si no estamos preparados, no vamos a tener tiempo, no sabemos, o el videojuego no trae las herramientas necesarias para supervisar de manera adecuada esas comunicaciones, pues quizás tengamos que descartar ese tipo de juego e ir a otro que o no las ofrezca o en el cual no sea tan necesario utilizarlas. La séptima recomendación sería valorar o tener en cuenta que algunos videojuegos gratuitos nos están pidiendo a cambio de su uso el acceso a determinados datos personales, incluso a nuestras redes sociales. Esto pasa muy a menudo con las apps, donde se aprovechan de que solemos instalar apps dando sin leer todos los permisos que nos piden. El octavo consejo o recomendación sería, en la medida de lo posible, usar una pantalla más amplia, guardando obviamente las distancias que lo hagan sostenible para la vista. ¿Por qué? Una pantalla amplia nos va a permitir supervisar un poquito qué está pasando o cómo se está disfrutando de ese videojuego. El noveno consejo sería dedicar tiempo a escuchar, a ver cómo reacciona, es decir, aunque no estemos participando en un momento determinado, estar presentes en esa dinámica de juego, pues para ver si es algo que está siendo positivo para nuestros hijos. Y la décima recomendación sería relacionada con cuidar la salud visual y postural, y en este sentido también puede haber videojuegos que sean muy exigentes en cuanto a las horas de juego o a la duración de las intervenciones en el juego. Hay que valorarlo, y en todo caso hay que tener en cuenta siempre que hay que descansar la vista cada 20 minutos, y también hay que guardar una adecuada postura que nos evite problemas osteomusculares, dorsales o lumbares. En definitiva, con esta pequeña sesión lo que queremos es transmitir la necesidad de aprovechar las oportunidades de los videojuegos. Hay que tener en cuenta que es posiblemente la primera experiencia de socialización online de nuestros hijos e hijas. Es importante que estemos ahí para acompañarles, para enseñarles, para saber cómo piensan, para aprender de lo que ocurre ahí, para enseñar de nuestra experiencia vital, desde el nickname que usemos, desde el apodo que usemos al darnos de alta en una plataforma, la imagen que podamos subir, las opciones de mensajes o de comunicación entre jugadores. Todo eso es algo que tenemos que conocer. Eso va a crear mucha empatía, mucha complicidad entre las dos generaciones que a menudo están peleando. Yo creo que es una oportunidad de convertir esta amenaza o esta debilidad en una virtud. Compartir esos momentos de juego crea lazos importantísimos.
realmente ¿qué va a ocurrir? Que quizás no nos apetezca. Bueno, es parte de nuestro trabajo como padres y madres. ¿Que vamos a estropear algo? Seguro que no. ¿Que se van a reír de nosotros? Vamos a reír con ellos. Yo creo que es importantísimo dar ese saltito. Nos da mucha pereza, nos cuesta un esfuerzo, pero realmente el beneficio que nos aporta es extraordinario. Recuerdo una compañera que en esto le pregunté si había jugado a videojuegos. Ella es joven, 26, 28 años, y la verdad es que se le iluminó la cara diciendo que ella había jugado con su madre. Dice, no sé a qué, pero yo de pequeña he jugado con mi madre, y se le iluminó la cara, ¿no? Yo creo que eso quedaba un buen recuerdo. Por lo tanto, el mensaje de todo esto es intentémoslo, aproximémonos a ese mundo, disfrutémoslo, y en todo caso vamos a generar sin duda un vínculo, que es lo más importante. Ese vínculo para que si tenemos la suerte de que haya algún problema sea más fácil que lo identifiquemos, o para que podamos asesorar y acompañar mejor a lo largo del tiempo a nuestros hijos e hijas en esta experiencia tan positiva como es disfrutar de los juegos en sus diferentes variedades.